Bueno, Elena, estamos súper agradecidos de que nos hayas dejado, bueno, venir otra vez a tu casa. Lo tienes todo, o sea, estás aquí en el campo estupendamente. Tienes una casa estupenda desde hace mucho tiempo, 8 años, ¿no? 8 años ya, sí, tú nos la entregaste. Y que empezamos esta aventura, porque, claro, Sí, en ese momento Candela todavía no había nacido, yo creo, tu hija. Y no, estabas en proceso de crear un nuevo hogar, ¿no? Porque- efectivamente, nosotros la prioridad era tener a Candela y tener una casa, pues ya una casa en la que ella se criara y hacernos mayores y totalmente a nuestro gusto. Y en plena mudanza fue cuando por fin nos dieron la noticia de que estaba embarazada de Candela. Plena mudanza. Qué O bueno, o sea sea, todo se que alineó, ¿no? Candela vino Todo se alineó. con la llave debajo del brazo. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Qué maravilla. Bueno, cuéntanos un poco durante estos 8 años, o sea, cosas que por supuesto, que hayas vivido o cosas que te han gustado de vivir aquí en Valdemorillo al final, que es un sitio que yo creo que está muy cerca de la ciudad, que estáis muy bien conectados, ¿no? Sí, Pero al final tienes una tranquilidad. ¿Esta sí. parcela cuántos metros tiene aproximadamente? La parcela tiene 2240 y algo metros. Ujú. Y de lo que es vivir aquí, la verdad para mí, a mí me gusta mucho la naturaleza. Entonces, es paz, es tranquilidad y sobre todo viviendo a lo mejor en ciudad o en centros de pueblo, a mí yo lo he hecho y me gusta, pero ya una vez te acostumbras a esa tranquilidad, a ese silencio, quizá cuando vas a otros sitios dices, ostras, qué de ruido, qué de olores, qué de... Es otra... Y Candela, por ejemplo, aquí tiene ella que juegue en el campo, que se Total. suba por las piedras, qué tecnología tiene. Pero También al final es una suma de cosas de valores, al final, que es un privilegio. es un privilegio total. Para mí criar aquí a Candela es lo mejor. Lo Qué mejor. bien, qué bien. Y cuéntanos, Elena, de la casa, o sea, la casa que tú siempre habías pensado, esa casa que Sí, tú nos llevaste en aquel momento dibujada, que se transcribió literalmente porque tú sí, la querías así y se acabó, ¿no? sí. ¿Hubieras cambiado algo ahora? Ahora que vivo aquí realmente, o sea, la casa es que la calcaron tal cual la queríamos. Sí que a lo mejor por tema de planos alguna ventana la hubiera puesto un pelín más grande, pero ya es después de tiempo viviendo, que sobre plano pues es muy complicado. Alguna concreta, ¿eh? O sea, pero el resto yo creo que la casa no modificaba nada. No. Dime, después de 8 años, si, o sea, ¿cómo ha sido vivir en una casa modular home en el sentido de aislamiento, bueno, de confort al final, ¿no? De que Pues yo te digo una cosa, la casa a nivel aislamiento, a nivel todo, yo personalmente te diría que esta casa es un búnker, le faltan las persianas de seguridad, ya está. Ahí ya lo remato. La remato, pero bueno, eso es algo que si algún día queremos se podría se hacer, podría. pero no es necesario tampoco. Claro, aquí tenéis mucha seguridad también Sí, sí, en este sí. entorno, ¿no? No es un sitio que necesites una seguridad extra. Y cuéntame, o sea, por ejemplo, o sea, ¿qué decisiones crees que tomasteis en ese momento? Pues para que, por ejemplo, el tema de climatización, que fueron de las primeras aerotermias que montamos nosotros en Sí. Modular Home, eh, digamos, en su trayectoria. Una de las primeras la vuestra y cuéntame, porque sí que estábamos ahí un poco dudando, ¿no? De, oye, ¿la monto funcionará, no funcionará? Y después de 8 años, fíjate, parece que es lo más normal y ya está como súper cribado y tal. Pero en aquel momento, o sea, fuisteis valientes y apostasteis por lo que realmente queríais. Sí, muy pocas personas en aquel momento
o sea, no es como ahora, que tú dices aerotermia y todo el mundo sabe lo que es. Claro, En aquel momento era más desconocido y muy pocas empresas te decían, sí, te voy a instalar una aerotermia. claro. Y efectivamente, o sea, ha sido todo un acierto. El ahorro es brutal, ahora que ya hemos puesto también placas solares y todo, el ahorro con la aerotermia, placas solares ya es, vamos, ¿Cuánto pagas de luz? excelente. Aquí sin que se entere nadie. Pues mira, te digo la verdad, yo este mes he pagado 30 y algo euros, era todo fijos impuestos y me he guardado todavía de producción en la batería virtual 6 euros y pico, de consumo cero. De consumo cero. O sea, los 30 euros casi que son Sí, impuestos y el fijo de mantenimiento de pago. efectivamente, eso es. Eso Brutal, es. brutal. Y el hecho de no tener un fijo de gas, porque yo no quería gas en la casa, Claro. tenía muy claro el suelo radiante, la posibilidad de tener, bueno, aquí cuando vienen amigos, familiares, entran y es que lo notan del calor de fuera y de repente pasan de qué fresquito se está, qué bien, ¿sabes? Y no es ese chorro de aire que te está dando. Claro, claro, claro. Es muy agradable. Y el tener que dormir con tu mantita por la noche, en pleno verano, con un calor que la gente está asfixiada, que te da hasta vergüenza a veces contarlo, ¿no? Que mi marido le pasa en el trabajo, dice, joder, que vienen todos, que me da hasta vergüenza de decir que yo estoy muy a gustito dentro de casa. Jolín. Sí. Otra cosa que te quería preguntar, Elena, ¿qué cambiarías de... O sea, ¿cómo fue el proceso? Porque hay muchos clientes que dicen, oye, me meto en el tema de la autopromoción, ¿no? Eh, porque hay casas de primera, de obra nueva que ya me lo dan todo hecho, pero al final no es la casa que quiero, ¿no? O sea, la decisión por la que tomasteis ser autopromotores de vuestra propia vivienda, ¿qué os movió, ¿no? ¿Por qué lo pensasteis así? Pues la verdad que a mí siempre me ha gustado mucho cotillear en internet casas, cosas y tal. Entonces nosotros vivíamos en un apartamento de una habitación y queríamos lógicamente formar una familia, como te decía antes, y tener una casa, ¿no? En la que se desarrollara todo de alguna forma y algo definitivo. No queríamos ir cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, al final, esta casa lo que nos dio es, o sea, de ver en internet, vimos la posibilidad de decir, bueno, pues vamos a buscar parcela y la posibilidad de construirla. Porque yo no me veía en un piso siempre viviendo, que hay Ya, personas que le gustan más los pisos, pero yo necesitaba un trocito, no lo esperaba tan grande, pero es lo que surgió. Y entonces, pero yo buscaba un trocito de campo, un trocito de jardín, para mí eso era imprescindible. y comprar esta Y parcela, como tú me has dicho muchas veces, fue una oportunidad sí, muy buena porque sí, es grande, sí, está bien ubicada, eso está es. cerca de la ciudad. O sea, Eso es. Para mí era imprescindible que tardara muy poco, pues a lo mejor en 20 minutos estoy, o en 15 estoy ya prácticamente. O sea, estás cerca, tienes que coger el coche o el transporte público, lo que sea, pero estás cerca y es importante. Y a partir de ahí compramos la parcela, 3 años después la construimos. Pero claro, ya con un mirar mucho, tener las cosas muy claras y saber lo que queríamos, que era una vivienda principal. No queríamos una casa que digas, pues tiene otro tipo de aislamiento. ¿Cuánto Queríamos tiempo una casa para tardamos? vivir. ¿Cuánto tiempo tardamos en construirla? Pues yo creo que se tardó en construir unos 4 meses, si no me equivoco, más o menos. Yo creo que fueron unos 4 meses. Muy bien. ¿Y la licencia en Valdemorillo cuánto te tardó Aquí de tardó, obra? aquí tardó poco. Depende del pueblo, Claro, tardan más o menos. Nosotros en aquel momento, ahora no lo sé, lo desconozco, en aquel momento se tardó poco aquí en Valdemorillo. La licencia de obra y fue todo, yo creo que en un mes, dos teníamos todo para empezar. qué bien, qué bien, qué bien. Y no sé, cuéntame algo que te apetezca, pues de no sé, experiencias que hayáis vivido en casa. Ya como conozco a Candela, sé que pinta en la casa, sé que tal, que le hemos hecho fotos ahora. Pues mira, ¿Cómo la disfrutas día a día? ¿Cómo es vuestro día a día aquí?
Para Candela, la casa es como una parte de ella. De irnos de vacaciones y incluso el primer día por la noche de ponerse a llorar. Yo quiero estar en mi casa de piedra, yo me quiero ir a mi casa de piedra. Es como que tiene un vínculo con la casa Sí. brutal. Anécdotas, alguna anécdota curiosa, pues mira, cuando nos mudamos, la valla de fuera no estaba todavía tapada y pues mucha gente se paraba a ver la casa. Y de repente había un coche que se empezó a parar varios días seguidos y yo decía, ay, madre mía, este está buscando, está mirando, vigilando la casa, a ver cuando entramos, salimos, esto nos van a robar. Y yo estaba, digo, de ver el coche fuera, cuando total un día veo el coche fuera aparcado y al rato llaman al timbre. Y digo a mi marido, uy, sal tú, digo que ese es el coche que hay ahí aparcado. Pues eran dos señores mayores que les encantaba la casa y querían preguntar por ella y a ver si podíamos enseñársela. Qué bueno. Sí, pero claro, esos días fueron un poco de decir, ostras, este coche aquí todos los días. Sí. Y sí que es verdad Eso nos que pasa mucho en los montajes, que la gente se queda como espectador, ¿no? sí, De un poco de lo que pasa en la obra, porque al final está, yo no sé, el montaje prefabricado a lo mejor 2 días o 3 días, o sea, lo que son las paredes de hormigón, ¿no? Y luego como va pasando todo como tan rápido, la sí. gente le da curiosidad, pero bueno, está muy bien. Mira, otra anécdota fue en la obra. Nosotros cuando volaron la casa ya estaban los muros montados, todavía no teníamos tejado, no, bueno, está todo sin hacer, no. Pero ya sabíamos por los muros y estaba por los muros del porche. Pues nos trajimos aquí una cesta tipo picnic, una mesa de sillas plegables y estuvimos aquí tranquilamente comiendo, nos hicimos una barbacoa Y ya empezar a y disfrutarla estrenamos desde el la casa. principio. Qué bueno. Oye, ¿qué tal relación con el equipo de producción, la gente que vino a montar, nuestros montadores? O sea, ¿os ayudaron o...? La verdad es que, claro, nosotros veníamos mucho porque al final los fines de semana, bueno, el jefe de obra nos mandaba fotografías de cuando volaron la casa, yo estaba trabajando, cuando volaron los muros, cuando estaba fabricando en fábrica los muros, nos mandó fotografías porque sabía que yo estaba haciendo fotografías de todo el proceso, que me gustaba y tenerlo de recuerdo. Y la verdad que se portaron muy bien. Y luego tuvimos mucho contacto con prácticamente todos, con la persona que nos hizo el tejado, con todos, el fontanero. O sea, intentaron ayudaros bueno, os iban Fue el explicando trato, un el día poco. a día, sí, yo a No sé. veces digo, yo no sé cómo no acabaron hartos de nosotros algunos, porque claro, tener al cliente aquí. Sí, pero nosotros veníamos y a lo mejor pues estábamos cortando la parcela al césped o estábamos, claro, entonces, Pero bueno, es que personas como vosotros, o sea, ellos estarían encantados de recibiros, vamos, aquí en la obra, si sí. habéis sido siempre súper Y colaborativos. ayudarnos, por supuesto, o sea, dudas que teníamos, cosas que podían ir surgiendo, porque en una obra siempre surgen cosas. Lo bueno de esto, que al ser en menos tiempo, pues no se te alarga un año, ni se te alarga, ¿no? Porque Claro. también es el estrés de la obra, y luego la verdad que lo consiguieran plasmar así, yo te lo digo de verdad, eso Y Elena, ¿os resultó muy difícil conseguir la financiación para acometer la obra? no. ¿Cómo lo hicisteis? O sea, aparte de que obviamente ya tenéis comprada la parcela, hacía 3 años que ya habíais comprado la parcela, pero una vez, bueno, un poco explícanos cómo hicisteis vosotros el tema de Eh, la financiación, si tuvisteis que presentar el proyecto, imagino, para licencia y una vez que tienes la licencia ya, o sea, ¿qué pasos tuvisteis que dar? Pues mira, nosotros lo que es la financiación, sí que es verdad que en nuestro caso nosotros pagamos la parcela directamente y luego después sobre la parcela te dan un porcentaje, que eso es para iniciar la obra. Claro. Y luego te lo van dando en partes, van tasando, según va avanzando la obra, pues te van dando más dinero hasta el final. De primeras tú con el banco ya hablas el dinero total que vas a necesitar. Claro.
Y luego después sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros, o sea, tuvimos esa posibilidad de hacerlo en una vez, pero hay muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque si tú no la puedes pagar de golpe, puedes pedir esa financiación de la parcela sobre otra cosa y luego después ya lo puedes mover todo directamente a la casa A la casa, construida y liberas esa casa de nuevo. claro. Posibilidades hay, pero claro, tienes que hablarlo con los bancos. Es un préstamo autopromotor que le llaman y no suelen poner problemas. Sí, sobre todo ahora más cuando nosotros empezamos, tengo que decir que había muchos directores de banco que no conocían el sistema de prefabricado y cuando nuestros clientes iban a decir, oye, me voy a hacer una casa prefabricada, ya pensaban que era una casa como de madera o una casa que se quita y se pone, ¿no? Pero ahora ya la gente está mucho más informada y bueno, el sistema industrializado está a la orden del día ya y ya yo creo que esas cosas ya no están, pero en vuestra época, pues Sí. sí que es cierto que bueno, que había que tener pues todos los datos, ¿no? O sea, a mí me gusta una cosa mucho de vuestra, de los autopromotores, que es que sois gente muy bien informada. Es decir, sois muy organizados. Mira, me compro la parcela. Luego, o sea, tenéis un proyecto como a medio largo plazo, como muy bien fundado, ¿no? Y que no habéis visto obviamente solo a Modular Home, sino a otras empresas. O sea, hacéis comparativa, al final estáis un poco como muy informados de lo que vais a hacer y eso creo que es la mejor opción para ser autopromotor, o sea, informarte de todo lo que pueda acarrear, ¿no? Porque la autopromoción no solamente es el coste de la parcela y de la construcción de la vivienda, sino que luego tienes que pagar un proyecto técnico, tienes que pagar una licencia de obras, tienes que pagar y con todos esos gastos hay que contar, ¿no? Entonces, la gente previsora como vosotros, como Andrés y como tú, pues sois como muy ideales para ser autopromotores porque sois gente muy organizada, ¿no? A ver, yo creo que cuando tú te propones una meta, como mucho te puedes quedar en el camino, ¿vale? Pero al final, sobre todo una meta de este tipo, ¿no? De decir, bueno, me voy a comprar una casa, me voy a construir la casa, vas a pedir una hipoteca igual y te vas a hacer una inversión, lógicamente, ya que la hago en algo que me guste. En algo que lo puedes hacer a tu gusto, puedes coger un modelo que te guste que ya hayas visto, eso ya cada uno, pero es algo muy especial. Entonces al final no estás invirtiendo en una camiseta, estás invirtiendo, Ni en un mero inmueble tampoco, o sea, no estás claro, invirtiendo un mero inmueble que lo haces como inversión, sino que estás invirtiendo en tu casa, en tu hogar, en lo que efectivamente. donde vas a criar a tus hijos, donde vas a estar tú todos los días, ¿no? Sí, Eso es me ha súper gustado mucho importante. lo que has dicho de hogar, porque al final estas casas las haces con tanto cariño que eliges todo, eliges material, eliges todo, que al final son como una parte de ti, es algo que has hecho con tanto cariño que son como, o sea, Tu fiel reflejo, sí, es decir, a ti te gustaba tu casa que fuera rústica y la hiciste rústica. efectivamente, O sea, tu eso es. casa de piedra, como dice la niña. Bueno, nosotros al principio, cuando mirábamos parcelas, la idea era, está muy de moda construir en moderno, ¿no? En cubo, y la casa iba a ser un cubo. Pero luego después, pues viajando, ¿no? Dices, jo, es que estas casas así de piedras rústicas son tan bonitas. ¿Y por qué no la puedo tener yo? Hombre, Y por al supuesto, final, luego es verdad que cuando conseguimos la parcela cuadraba a la perfección. tanto, o sea, está tan integrada en el ambiente que al final dices, pues esto es para mí, lógicamente, y al final la hicimos así y no nos hemos arrepentido. Además que es que no se pasa de moda nunca, No, esto es algo nunca. clásico que es la piedra envejece muy bien, es decir, no tienes que Sí, hacerle mantenimiento, la tienes siempre perfecta, o sí, sí. sea, Esta piedra en concreto, cuando llueve, se pone más bonita todavía. Es piedra de musgo. de musgo. Y cuando la casa está mojada, que ha llovido, hay humedad, está mucho más bonita, mucho más. Es verdad, esta piedra de musgo hace tiempo que no nos la piden,
pero a nosotros nos encantaba ponerla porque es muy, o sea, no tienen el mismo tamaño las piezas, Sí, ¿no? Las pizarras son más, quizás de más de tamaños más pequeños, más tal. Pero esta, fíjate, la de piedras grandes que tienes sí. Tiene muchos tamaños, tonos, mm, dentro de los tonos que súper bonita. queríamos. Sí, sí. Muy bien. Pues no sé si me quieres comentar algo. ¿Tú qué le dirías, por ejemplo, a gente que se quiere hacer una vivienda como consejo, como si les quieres dar un aliento? Como Oh, consejo, pues que al final todo sale, ¿vale? Que todo acaba saliendo porque en una obra, pues al final se puede crear en un momento, sobre todo inicialmente, muchas dudas, pero al final todo sale, todo acaba saliendo. Nosotros, por ejemplo, cuando os conocimos, no, a vosotros y al resto de empresas, cuando mirábamos, te crea la duda, dices, voy a hacer una inversión inicial, a ver aquí qué va a acabar. Y cuando está acabado, a ver qué resultado va a dar. claro, pues eso es A eso es a lo que me quiero referir un claro. poco con eso, ¿no? Y efectivamente, al final, en nuestro caso, por lo menos yo creo que hemos acertado. Gracias. Estamos muy contentos. La casa ya tiene 8 años y la verdad que, o sea, es que no te puedo decir he tenido esto, he tenido el otro, porque no lo ha habido. No sé dentro de otros 10 qué es lo que pasará, pero, pero desde luego que la casa Y se si de mantenga los otros así. días aquí estamos, o Sí, sea, sí. ya sabes que vamos. Sí, sí, pero que vamos, que en principio, y la gente cuando viene, muchas veces le dices el tiempo que tiene y no se lo creen. Dicen, o sea, es que yo me dices que la acabas de construir hace un año y me lo creo. Sí, la tenéis impecable Sí. y muy bien cuidada. Eso se nota, o sea, bueno, pues la calidad es también el muro de hormigón, da una consistencia. Las paredes no has pintado todavía, me decías No, el otro día. no ha habido necesidad, ¿eh? Y hay perros y niños en casa y de momento no ha hecho Pintura falta. plástica que al Pusimos final pintura plástica y efectivamente. se lo puedes limpiar en las zonas donde más tal. Muy bien. Pues nada, súper agradecida de que nos hayas recibido esta mañana. Me alegra un montón siempre verte. Y nada, pues encantada de... A vosotros siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ti.